tenemos que señalar es que la bioquímica es una ciencia, ¿sí? ¿Y por qué decimos que la bioquímica es una ciencia? ¿A qué le suena cuando hablamos de que la bioquímica es una ciencia? Porque está comprobado, porque tiene sus leyes y todas están fundamentadas en el proceso, bueno, en el método científico. Exactamente. Algo que es muy importante de la bioquímica es que es una ciencia y todos los conocimientos que tenemos en bioquímica se han alcanzado gracias a la aplicación del método científico. ¿Sí? Esto es que se han hecho observaciones, se han planteado preguntas, se han hecho hipótesis para tratar de darles explicación a estas hipótesis, se hacen modelos y se hacen reproducciones en el laboratorio para poder entender lo que está sucediendo. Se hace la experimentación, los resultados de la experimentación nos están dando la respuesta al fenómeno que queremos estudiar y hay que dar una interpretación de hechos. Entonces, la bioquímica es una ciencia experimental, ¿sí? Y estas están basadas en la aplicación del método científico. Y el método científico es la herramienta más efectiva que ha desarrollado el hombre para poder alcanzar y obtener conocimientos de la naturaleza. Entonces, todo lo que estemos tocando en bioquímica, incluso en algunos casos, y para eso también llevamos el laboratorio, es para comprobar que lo que estamos estudiando tiene un apoyo experimental. Todo de lo que hablamos aquí en el curso tiene sus bases experimentales y han sido comprobadas a través de esta experimentación, ¿sí? Entonces, es una ciencia, y les repito, la herramienta más efectiva que hemos desarrollado para alcanzar conocimientos es a través del método científico, ¿sí? Y ahí sí, cuando tenemos algo comprobado a través de este sistema de estudio, tiene la máxima veracidad y capacidad de explicación de fenómenos, ¿sí? Entonces es una ciencia. ¿Pero qué estudia esta ciencia? Fíjense bien, esta ciencia estudia algunas características muy importantes. Fíjense bien, la primera es, se dice que la ciencia estudia las moléculas, pero cualquier tipo de molécula, no, en su mayoría moléculas orgánicas. En su mayoría moléculas orgánicas. Vamos a decir, no solo moléculas orgánicas. Aquí nosotros, por ejemplo, en nuestro curso, vamos a estudiar una molécula inorgánica. ¿Y por qué estoy estudiando una molécula inorgánica? ¿Y a qué molécula inorgánica me refiero? Ahí tienen su programa. El agua. El agua. Al agua, ¿sí? Entonces vamos a decir, estudia las biomoléculas, ¿sí? Estudia no cualquier tipo de molécula, las biomoléculas, que son las que componen a los sistemas biológicos. Dentro de las biomoléculas tenemos tanto biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. Las inorgánicas, por ejemplo, el agua. Y las orgánicas, pues son aquellas que contienen carbono en su estructura, ¿sí? A las biomoléculas, a este tipo de moléculas, ¿qué es lo que les estudiamos? Y esto lo estuve señalando cuando les iba hablando de ellas. Su estructura, ¿Perdón? su función, su función, su estructura, su función. Estructura, antes de estructura y de la estructura, ¿sí? Nos ayuda a entender la función, pero antes de su estructura, su composición. La composición
estructura y función. ¿Sí? Y bueno, en el curso, las biomoléculas que vamos a estudiar están, pues agua, pues ya saben, pues es el componente más abundante de los sistemas biológicos. ¿Sí? Estamos formados aproximadamente, somos un 70% de agua, y entonces esta agua juega un papel muy importante para que podamos desarrollar nuestras funciones, y tiene propiedades físicas y químicas, pero estas propiedades físicas y químicas que son muy particulares de la molécula de agua dependen de su estructura y pues prácticamente de su composición. Es una molécula inorgánica súper importante para los sistemas vivos. Pero también tenemos biomoléculas orgánicas, y entre las biomoléculas orgánicas que vamos a estudiar tenemos El carbono. biomoléculas Aminoácidos. Aminoácidos. ¿Perdón? Aminoácidos. Ácidos. Aminoácidos y proteínas. Los aminoácidos son los bloques constructores de las proteínas. Segundo, Lípidos. antes de los lípidos ya son como el tercer grupo de biomoléculas. ¿Péptidos? Carbohidratos. Carbohidratos es el segundo, y el último, Lípidos. Lípidos. los lípidos es el tercero, y después de los lípidos estudiamos. Enzimas. Las enzimas van a estar dentro de la, principalmente vamos a ver que son proteínas las enzimas, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar un poquito más de las enzimas, pero ¿cuál será el cuarto grupo de biomoléculas que vamos a estudiar en el curso? Ácidos Los ácidos nucleicos. nucleicos. Los ácidos nucleicos. Y los ácidos nucleicos juegan un papel central en el funcionamiento de los sistemas vivos. ¿Sale? ¿Vamos bien? Chin. Ya me salí del cuadrito de texto, y una desventaja de esto. Ah, no, ahí está. ¿Sale? Luego, estudiamos también, o sea, vemos las moléculas. Las moléculas, ya vimos, no cualquier tipo de moléculas, las moléculas que constituyen a los sistemas biológicos, y vemos su composición, estructura y función. Estudiamos también, alguien ya me había dicho aquí, de los procesos químicos. ¿Sí? Los procesos químicos que tienen lugar en los sistemas biológicos reciben el nombre de... ¿Alguien sabe cómo les llamamos a todos los procesos químicos que ocurren en los sistemas biológicos? Y ocurren de una manera ordenada, una manera finamente orquestada para que podamos funcionar y ¿Ciclos? mantenernos viables. ¿Perdón, Carlos? ¿Ciclos? ¿Ciclos qué? Metabólicos. Ciclos metabólicos. Pero vamos a llamarlo de manera general el metabolismo. Y el metabolismo estudia el total de procesos químicos, y estos procesos químicos están altamente organizados y ordenados. Hagan de cuenta, es como una orquesta que está tocando. Estamos tocando una sinfonía en todo momento, una sinfonía de procesos químicos, ¿sí? Que nos permiten mantenernos vivos. Y eso es el metabolismo. Entonces, el metabolismo, decimos que es el total de procesos químicos y los cambios energéticos que están asociados a ellos. ¿Sí? Eso es lo que estudia el metabolismo. Entonces, el metabolismo es muy complejo. Y bueno, pero cada proceso químico está asociado a un cambio energético. Y estos cambios energéticos, pues, son los que nos mantienen vivos, porque nosotros lo que hacemos es transformar a la energía y con ello cumplir con una de las leyes de la termodinámica. ¿Sí?
¿Dónde veremos metabolismo y cambios energéticos? En el de nosotros, en el metabolismo de los seres vivos. Ah, pero en el curso, ¿qué vamos a ver que se Ah. relacione con esto? Glucólisis, ciclo de Glucólisis, Krebs, ajá. Vamos a ver fosforilación una gran oxidativa. cantidad de vías metabólicas, vamos a ver como 12 procesos metabólicos que son centrales para poder transformar a esa energía y poderla utilizar y de esta manera que nosotros nos mantengamos como seres vivos, ¿sí? Cambios y bueno, pero para que cada una de estas reacciones químicas que tienen lugar en los sistemas biológicos se lleven a cabo, cada una de estas reacciones tiene que ser catalizada, ¿sí? Y los catalizadores biológicos son, ¿quiénes son los catalizadores biológicos? Las enzimas. Las enzimas. Entonces, las enzimas juegan un papel central porque se requiere una enzima diferente para catalizar cada una de las reacciones que ocurren en los sistemas biológicos. Y estos, ¿qué es lo que hacen estos catalizadores? Acelerar la reacción para que la reacción ocurra a una velocidad que sea biológicamente útil. Porque muchas de las reacciones que ocurren en los sistemas biológicos pues, también ocurren en el ambiente. La diferencia es la velocidad a la cual tienen lugar. Y eso es lo que nosotros aprovechamos para poder funcionar. Las enzimas aceleran las reacciones químicas en órdenes de magnitud que van de 10 a la 6 a 10 a la 12 veces. Es decir, una reacción que en el ambiente se lleva a cabo en 3 meses, una de las enzimas más chafitas de las que aceleran un proceso químico en un orden de magnitud de 10 a las 6 veces, es decir, 1.000.000 de veces, esta reacción quiere decir que ocurre en un segundo. ¿Se entiende? Y eso es esa velocidad es la que a mí me sirve para mantenerme vivo. Si no, pues ¿de qué me serviría que se degradara la glucosa o que se pudiera romper el almidón que hay en la naturaleza, pero que me tomara 3 meses para romper ese almidoncito y poder obtener glucosa? Ya no me serviría de nada, ¿se entiende? Entonces, los cambios energéticos, ¿en dónde lo vamos a estudiar? ¿En qué parte del curso? Cinética, enzimática. En cinética vamos a ver más bien algunas propiedades de las enzimas y cómo algunos factores modifican la velocidad de reacción, ¿sí? La velocidad de reacción tiene que ver también con estos cambios energéticos, pero en particular hay una unidad del curso que se llama y que está íntimamente relacionada con esto, ¿sí? ¿Y qué se llama? ¿La de energía libre? Ajá, ¿y esa unidad cómo se llama? ¿Dónde vemos la unidad, la energía libre? ¿En qué unidad? Sí, vamos a ver los cambios de energía libre en esa unidad. A la 3 lo reprueba a todos. Una. En bioenergética, ¿no? Bioenergética, muy bien, Rafael. En bioenergética, en la parte de bioenergética, vamos a ver esto, pero también todos esos procesos químicos, cada una de las reacciones que vamos desarrollando, ¿sí? Tienen que ver con cambios energéticos. Entonces, todo el proceso metabólico en conjunto generó un cambio energético. Y ese cambio energético, ¿para qué me sirvió a mí? ¿Sí? Me sirve pues para transducir la energía y poderla aprovechar, ¿sí? ¿Vamos bien? Siguiente. Fíjense bien. La bioquímica también estudia las membranas. ¿Por qué las membranas? Bueno, pues porque las membranas son una cubierta que envuelve a la célula, ¿sí? Pero que juega un papel muy importante en cuanto, porque, bueno, las células, como ustedes saben, son sistemas termodinámicamente abiertos. Y esto quiere decir que las células intercambian materia y energía. La membrana es la que permite ese intercambio de materia y energía,
pero hacia el interior de algunos sistemas celulares, como son las células eucariontes, las funciones celulares están compartimentalizadas en el interior de estructuras envueltas por membranas, ¿sí? Y es en el interior de estos organelos celulares donde tienen lugar procesos químicos muy específicos, y la especificidad de estos procesos, ¿sí?, está dado por el tipo de cambios químicos que hay, del metabolismo que ocurre en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, las membranas compartimentalizan, o sea, primero delimitan a la célula, permiten el intercambio de materia y energía y compartimentalizan hacia el interior de esta las funciones celulares. Entonces juegan papeles súper importantes. En algunos organelos celulares las membranas participan de mecanismos de transportes de electrones que nos permiten generar energía. Y esto lo vamos a ver también. ¿Cuándo? Pues cuando veamos metabolismo y estemos diciendo en dónde va ocurriendo cada proceso metabólico. Y en algunas membranas, pues estos procesos de transporte juegan papeles muy, muy importantes, ¿sí? Y lo último que podemos decir o señalar que estudia la bioquímica es el material genético. El material genético tiene una serie de particularidades, ¿sí? O sea, sí es una parte de las biomoléculas, pero estas biomoléculas juegan un papel central y tienen unas particularidades muy propias que solo son características del material genético. Se dice que el material genético tiene 4 funciones específicas o desarrolla 4 funciones muy, muy importantes que son características del material genético. Fíjense bien. La primera, ¿sí?, se dice que el material genético tiene complejidad estructural, ¿sí? ¿Por qué debe de tener complejidad estructural? Porque es donde se almacena la información de que hace a los seres vivos, ¿sí? Esa información es característica de cada especie, ¿sí? Y el material genético tiene, de todos los tipos de biomoléculas, tiene esta particularidad, ¿sí?, que presenta complejidad estructural que le permite almacenar información genética, ¿sí? Segundo, ¿sí?, tiene la capacidad, el material genético tiene la capacidad de hacer copias de sí mismo, ¿sí? Cuando el material genético hace copias de sí mismo, decimos que el material genético se replica. ¿Sí? Hace copias de sí mismo, hace copias fidedignas de sí mismo para asegurar que las células al dividirse tengan siempre la misma información genética. ¿Se entiende? Y esto es muy importante, permite la reproducción de los sistemas vivos y asegura que esa información que estaba almacenada en esta estructura pase íntegra a todas las células y de esta manera vaya pasando de generaciones en generaciones gracias a los procesos de reproducción celular, ¿sí? Tercero, otra capacidad particular que es exclusiva del material genético es la capacidad de expresión. En esas instrucciones genéticas va a producir moléculas que tengan funciones altamente específicas y que les permitan a los sistemas biológicos funcionar. Los productos finales de la expresión genética son las proteínas, y las proteínas juegan papeles súper importantes en
el funcionamiento de los seres vivos, ¿sí? Muchos de las proteínas pues tienen funciones enzimáticas nada más. La mayoría de las enzimas son proteínas, pero si dije la mayoría de las enzimas son proteínas, quiere decir que hay otras moléculas que tienen actividad enzimática. Bueno, otras moléculas que tienen actividad enzimática son los RNAs. Los RNAs con actividad enzimática reciben el nombre de ribosimas, lo vamos a platicar un poquito más adelante, ¿sí? Pero también estos RNAs son producto de la expresión genética. Entonces, estos productos de la expresión genética son los que nos ayudan a desarrollar las funciones que requerimos para mantenernos vivos. Profe, ¿Muy bien? ¿Sí? ¿puede repetir otra vez lo que significa expresión genética? Sí, la expresión genética es que se generen productos finales, o sea, la expresión ayuda a generar productos finales para el funcionamiento de los sistemas vivos. Esta expresión genética se da a través de dos mecanismos que se llaman transcripción y traducción. La transcripción es la formación de RNAs y a partir de estos RNAs se forman proteínas. Estos mecanismos los vamos a estudiar hacia el final del curso. Y las proteínas desarrollan funciones altamente específicas que nos permiten mantenernos vivos. La mayoría de las enzimas son proteínas y estas son productos finales de la expresión genética. ¿Sí me explico? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, y bueno, pues dice, pero la mayoría son proteínas, de las enzimas son proteínas, y las otras que no son proteínas, bueno, las otras son RNAs, pero los RNAs también son producto de la expresión genética, ¿sí? Entonces, la expresión genética es lo que a final de cuentas nos ayuda a desarrollar todas nuestras funciones importantes. Y la última característica que presenta el material genético, ¿sí?, se conoce como la mutación. ¿Sí? Y la mutación es importantísima porque, pues ya dijimos, pues el material genético se replica, hace copias prácticamente idénticas de él para asegurar que la célula al dividirse pase esta información genética de una célula a otra. ¿Sí? Que estas células resultantes tengan toda la complejidad genética de la célula que les dio origen. Pero la mutación provoca que empiece a haber cambios en el material genético. Estos cambios en el material genético producen variabilidad. Y la variabilidad es una característica, ¿sí?, que se da incluso a nivel de las poblaciones. Así, por ejemplo, nosotros, los seres humanos, pertenecemos a la misma especie, ¿sí? Nosotros, los que nos estamos viendo ahorita tomando la clase, ¿sí?, todos nosotros somos diferentes. ¿Por qué? Porque hay variabilidad genética, ¿sí? Y esta variabilidad genética está dada por la mutación. Son pequeños cambios que ocurren en ese material genético y es sobre estos pequeños cambios que van ocurriendo sobre el material genético que van a actuar los mecanismos de la selección natural para permitir que las especies evolucionen y tengamos la biodiversidad que conocemos en la actualidad. ¿Se entiende? Entonces, la mutación es un proceso importantísimo, genera variabilidad y sobre esta variabilidad genética actúan los mecanismos de selección natural para que las especies se diversifiquen y evolucionen y se diversifiquen. ¿Se entiende? Entonces, son 4 características muy particulares del material genético y que no las presenta ningún otro tipo de biomoléculas. ¿Se entiende?
Y Sí, profe. esta parte la vamos a estudiar hacia la parte final del curso. Incluso el último tema es el de mutación, ¿sí? Pero también en el ambiente ocurren muchas mutaciones, no todas las mutaciones, y hay muchos agentes mutagénicos, y estos pueden acelerar la alteración del material genético, pero no todas estas mutaciones, pues claro, van a ser seleccionadas por el medio ambiente y pues seguramente esto muchos organismos desaparezcan. Entonces, es muy importante que reconozcamos estos agentes mutagénicos, las alteraciones que provocan y cómo pueden afectar en el ambiente, ¿sí?, al mantenimiento y viabilidad del ecosistema. Por eso es que ustedes están aquí. ¿Vamos bien? Fíjense bien. Entonces, si se dan cuenta, entonces, ¿qué estudia la bioquímica? 1. ¿Qué estudia la bioquímica? Perdamos, es la ciencia que estudia Las biomoléculas. las biomoléculas. La composición, estructura y su función. Posición, estructura y función. Estudia El metabolismo. el metabolismo, ¿sí? Y en el metabolismo estudiamos Todas las reacciones. Todos los cambios energéticos. procesos químicos y cambios energéticos asociados a ellos. Estudia Membranas. Membranas. Las membranas delimitan, envuelven y permiten intercambio de materia y energía. Y estudian Material Material genético. genético. el material genético, que tiene 4 características particulares, que son Complejidad estructural. Adaptación, estructural, replicación, la Aplicación. capacidad de replicación, de hacer copias de sí mismo, Expresión. expresión expresión, de generar y mutación. finales para los seres vivos y Mutación. mutación. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, ahora sí se nos acabaron los otros 40 minutitos. Entonces, ahorita en unos segunditos regresamos por aquí. ¿Vale? ¿Hay algún comentario?